Muy buenas tardes. Nuestro grupo 2 conformado por Ricardo García Rosanía, Santiago Naranjo Larios, Carlos Tomás Peñas y Melissa Giraldo, presentaremos el caso de estudio Grupo Nule. Estamos presentando este grupo Nule debido a la materia auditoría forense presentada por la docente Nelvis Navarro Charris. El escándalo de corrupción de los Nule, también conocido como el carrusel de la contratación, es uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de Colombia. Los hermanos Nule, Miguel, Manuel y Guido, junto con su socio Mauricio Calofre, formaron el Grupo Nule, un poderoso emporio que manejaba grandes contratos de infraestructura. Sin embargo, en el 2009 comenzó su caída cuando salieron a la luz pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones para ganar contratos estatales por medio de sobornos, alteración de estados financieros y papeles falsos. El caso del Grupo Nule evidencia un esquema de corrupción y fraude financiero asociado a contratos de infraestructura pública, como hemos mencionado, principalmente en Bogotá. Las irregularidades detectadas incluyeron desviación de anticipos, simulación de competencia, falsedad documental, triangulación de recursos, afectando el patrimonio de Estado. Todas estas conductas vulneraron los principios esenciales establecidos en la Ley 1314 de 2009, que exige información financiera clara, transparente y verificable, así como la aplicación rigurosa de las NIF y de normas de aseguramiento. Al analizar estas irregularidades financieras y riesgos detectados que omitieron en el caso, analizamos la actuación de auditores, se observó el incumplimiento de múltiples normas internacionales de auditoría, las NIAs, entre ellas la NIA 200, por falta de escepticismo y juicio profesional. La NIA 240, al no identificar y responder al fraude. La NIA 315, por no evaluar riesgos relevantes. Encontramos también la NIA 500 al aceptar evidencia insuficiente, además de omisiones relacionadas con las NIF, como la NIC 1, que fue una presentación, es una presentación razonable de estados financieros, y la NIC 24 con las partes relacionadas junto con la NIF 15, que son los ingresos por contratos. Todas estas omisiones permitieron la continuidad de las prácticas fraudulentas sin detección oportuna. Como había mencionado, se violó la ley 1314 del 2009 porque se presentó información manipulada, se omitieron revelaciones clave y se violaron principios de transparencia y responsabilidad contable. ¿Qué pasa? El Grupo Nule recibió anticipos millonarios para obras que no ejecutó o que presentó con sobrecostos. La NIA 240, que había ya mencionado anteriormente, que habían violado, exige que el auditor evalúe si esos ingresos están respaldados por ejecución real. En este caso, el Grupo Nule no lo hizo, lo que permitió que el fraude continuara sin ser detectado a tiempo. Las banderas rojas que pudieron anticipar el fraude, hubo varias señales, como los retrasos sistemáticos en la ejecución de contratos, el incremento injustificado en los costos de los proyectos, la ausencia de controles internos efectivos, los anticipos no justificados. Estas señales debieron activar mecanismos de control por parte de las entidades como la Contraloría, la Superintendencia y los entes de auditoría. El Grupo Nule se les adjudicó el 70% de la construcción del troncal de Transmilenio por la calle 26 en Bogotá. Pero estos cambios abruptos en diseño, sobrecostos, atrasos y anticipos refundidos revelaron un millonario caso de corrupción, que era lo que mencionábamos, los cambios frecuentes en los diseños de obras. Las obras previstas para el 2010 se completaron parcialmente en 2012 y crearon un detrimento de aproximadamente 2 billones de pesos. Los anticipos no justificados ni respaldados por avances reales. Miguel y Manuel Nule fueron condenados a 19 años y Guido a 21. También, además de pagar una multa de 13.055 millones de pesos para reparación.
Además de eso, para concluir lo que pudimos evidenciar, también se les acusó de un concierto para delinquir, un fraude procesal y falsedad de documentos privados. Este escándalo de corrupción ha tenido un impacto significativo en Colombia, tanto que en las términos de pérdidas financieras como en la confianza del público en las instituciones gubernamentales. Para la planeación de la auditoría de forense, se elaboró un cumplimiento de acuerdo a la NIA 200, la NIA 210, 220 y la 300, junto con el manual AIC, para definir el alcance, las responsabilidades y objetivos de la auditoría forense. Se identificó que el entorno normativo del caso implicaba violaciones a la ley 1314, como habíamos mencionado, el DUR 2420 del 2015 y el Código Penal colombiano. Lo cual justificó el enfoque detectivo. El auditor debía conocer el entorno regulatorio. ¿Por qué? Para aplicar un juicio independiente, garantizar evidencia útil para procesos legales en base de los principios del COSO sobre control interno y el cumplimiento normativo. El diagnóstico final, o más bien el diagnóstico inicial, porque fue la planeación, mostró fallas sistemáticas de supervisión y control, ausencia de auditorías eficaces y riesgos de corrupción en contratación pública. Conforme a la NIA 300 y 315, la planeación se dirigió a la identificación de riesgos materiales y a la ruta investigativa, donde se priorizó la búsqueda probatoria sobre anticipos, contratación y operaciones de intercompañías. Es así como en el análisis preliminar y diagnóstico iniciamos desde la fundamentación de las NIA 240, 250 y 315. ¿Por qué? Porque se estableció una hipótesis de fraude por malversión y falsedad contable. Tal como lo habíamos mencionado, se definió un nivel alto de materialidad debido al impacto económico y social del caso. El auditor identificó como áreas críticas los procesos de contratación, tesorería, contabilidad general, aplicando el marco COSO y las guías del AIC para clasificar riesgos inherentes de control y de detección. De hecho, la evidencia inicial recopilada permitió evidenciar patrones de fraude, lo cual guió la ruta investigativa hacia procedimientos documentales, entrevistas y análisis forense digital, para así orientar a rastrear la ruta del dinero y corroborar la manipulación contractual y contable cometida por el grupo empresarial. Aquí nosotros hicimos una matriz en donde identificamos el área crítica, los riesgos identificados, impacto potencial y la probabilidad, en donde encontramos que los más altos fueron por contratación estatal, la tesorería, contabilidad, el cumplimiento legal, y para así nosotros iniciar la ruta investigativa inicial y el referente normativo. Para la evaluación y mapeo de riesgos, nos guiamos con la NIA 315 y la 330, debido a que se ejecutó una evaluación integral de riesgos aplicando un enfoque basado en probabilidad e impacto. El mapeo evidenció riesgos altos en contratación, tesorería y contabilidad, especialmente por colusión, sobrecostos y movimientos injustificados entre empresas vinculadas. Esta evaluación permitió orientar las pruebas hacia los procesos con mayor exposición al fraude, teniendo como consecuencia el fortalecimiento de la estrategia de auditoría y planeación de procedimientos. El marco COSO y el manual AIC fueron esenciales para priorizar los controles, poder evidenciar estas debilidades de supervisión y fundamentar la necesidad de técnicas forenses específicas en las fases posteriores. Desarrollamos una estrategia de trabajo como técnicas de investigación, la revisión cruzada de registros contables y extractos bancarios, las entrevistas con enfoque forense a empleados claves y ex contratistas y la verificación de contratos, facturas y adendas con fuentes externas como los entes públicos, las interventorías,
También todo hallazgo que se registrara en papeles de trabajo probatorio siguiendo la NIA 230 con respaldo de evidencia verificable y legalmente admisible. Para la definición de estrategia y alcance, en este caso nos fundamentamos con las NIAs 330, la 500, la 520 y la 530. Se definió una estrategia orientada a obtener evidencia suficiente y legalmente admisible. El alcance incluyó el análisis de los periodos donde se materializó el fraude, desde el 2007 hasta el 2011, y se estableció el uso combinado de técnicas documentales, las pruebas analíticas, la reconstrucción financiera y el análisis forense digital. El plan se enfatizó en la judicialización potencial del caso, por lo que se garantizó trazabilidad, cadena de custodia, participación de un equipo multidisciplinario conforme al manual AIC, el Código de Ética y la Ley 1314. Para la elaboración del programa de auditoría, se estructuró como una hoja de ruta para la ejecución aplicando la NIA 500 y la NIA 530. Este incluyó procedimientos específicos por área, análisis de contratos, pruebas cruzadas, reconstrucción financiera, entrevistas y verificación física de obras. Se establecieron criterios de la suficiencia, pertinencia y legalidad de evidencia siguiendo el DUR 2420, el COSO y las guías AIC, asegurando que cada prueba tuviera el valor probatorio y la utilidad judicial. Aquí podemos ver las técnicas y pruebas forenses a aplicar, que era lo que habíamos mencionado antes junto con la normativa utilizada. Este tipo de muestreo dirigido al más adecuado en las auditorías forenses, porque prioriza las operaciones con mayor riesgo de fraude o relevancia probatoria, en lugar de aplicar técnicas puramente estadísticas. Para los criterios de suficiencia, pertinencia y legalidad, la documentación se realizó conforme a las directrices del manual ACT y el DUR 2420, como lo había mencionado, para asegurar trazabilidad, custodia y confidencialidad de los hallazgos, para así tener el resultado esperado, como el tipo de evidencia esperada y los criterios de validación, la identificación del responsable de cada prueba, justificación técnica del muestreo y los procedimientos a aplicar por área o riesgo. Para la asignación de responsabilidades y recursos, de acuerdo a la NIA 220, el trabajo exigió un equipo forense con independencia, ética y competencia profesional. Se delegaron funciones entre auditores, abogados e informáticos forenses, integrando recursos tecnológicos especializados para garantizar esa calidad de investigación. La organización del equipo siguió el manual AIC y los principios del Código de Ética, reforzando así el control de calidad y la prevención de conflictos de interés. Aquí podemos ver un organigrama, un organigrama, en donde utilizamos de primer al auditor líder forense, teniendo como auditores forenses asistentes, un abogado especialista, siguiendo con analista de control interno y un asistente documental o legal. Pues en estos actos de designación, el soporte normativo fue la NIA 220, que fue para el control de calidad de auditorías, la NIA 300, planeación del trabajo de auditoría, el manual de procedimientos y el código de ética del FAC, que esto pues también nos ayudó a reconocer los recursos humanos, el equipo multidisciplinario, certificaciones vigentes, los recursos tecnológicos, los recursos logísticos, que fue el acceso a los archivos físicos, sistemas contables, registros bancarios y locaciones de obras contratadas, y los recursos legales, que fueron las autorizaciones judiciales o administrativas para acceder a esa información que era confidencial. Para los papeles de trabajo legales y probatorios, pues nos fundamentamos con la NIA 230, que estableció la documentación como soporte esencial para sustentar hallazgos entre organismos judiciales, que fueron los papeles de trabajo que debían ser claros, completos, trazables y bajo cadena de custodia, siguiendo el DUR 2420 y el manual AIC. Su finalidad en este momento era para evidenciar el cumplimiento profesional y garantizar la admisibilidad procesal de la evidencia recolectada.
Aquí podemos ver los tipos de papeles de trabajo para el caso del grupo NULE, que fueron planeación y ejecución, los papeles legales judiciales, los papeles de validación y revisión, y finalmente los de custodia y archivo. Cada papel de trabajo deberá ser referenciado, fechado, foliado, firmado, cumpliendo con el DUR 2420, que exige documentación suficiente y verificable del trabajo del auditor. Para estos requisitos formales, según la NIA 230, deben cumplir con una claridad y completitud, una legalidad y custodia, una revisión y aprobación, una suficiencia de evidencia. En el cronograma de auditoría y logística podemos encontrar que conforme a la línea 300, la planeación de auditoría para el grupo NULE se organizó mediante este cronograma, que fue la planeación y definición del alcance, una carta de compromiso y estrategia, la recolección de evidencia mediante papeles de trabajo de ejecución, las entrevistas, que fueron las pruebas cruzadas, el análisis y la reconstrucción de flujos financieros, que fueron mediante matriz de movimiento o la trazabilidad, la consolidación y la redacción del informe técnico a través de un informe de hallazgos preliminares, la validación interna y control de la calidad, informe final y archivo probatorio, y finalmente la entrega y custodia de evidencias como un registro de cadena de custodia. Este cronograma nos permitió controlar la oportunidad de trabajo para así asignar los recursos de manera suficiente y eficiente. Como control de calidad y supervisión y soporte normativo encontramos a la NIA 230, la NIA 220 y 300, el manual AIC y el DUR 2420 del 2015. Para la validación del plan y la comunicación, el cumplimiento de la NIA 300 y la NIA 260, el plan fue comunicado y validado con los responsables del gobierno corporativo y auditorías involucradas. La validación se aseguró de la independencia, de la aprobación formal del alcance y compromiso de comunicaciones permanentes sobre los riesgos y hallazgos. Finalmente, la Ley 43 de 1990 nos ayudó a reforzar la obligación ética y la fe pública del auditor como garantes de transparencia y legalidad. Aquí podemos evidenciar el proceso de validación formal y comunicación, como la identificación del caso, los participantes, el resumen del plan, la confirmación y la aprobación formal del plan de trabajo. Para este análisis tuvimos las siguientes conclusiones con las siguientes conclusiones y los siguientes resultados y recomendaciones. Encontramos como error o omisiones del auditor que el auditor externo falló en la aplicación del fraude y el riesgo, porque no ejerció ese escepticismo profesional. El auditor interno también incurrió en la negligencia por falta de independencia y los conflictos de interés. También evidenciamos que hubo controles políticas a enfatizar porque debió enfatizarse en la aceleración de funciones, la rotación periódica de auditores y pues la implementación de esos mecanismos de auditoría continua que se puede evidenciar en la ley 1474 del 2011. También en el impacto de la confianza pública debido a la transparencia del gasto público, que se debilitó la credibilidad del control físico y fiscal. Y las diferencias entre las IFRS y las NIF colombianas, porque estas NIF colombianas añaden un componente que exige el auditor no solo una presentación contable adecuada, sino también la observancia de esos principios, aspectos omitidos en este caso del grupo. Y como recomendaciones, pues fortalecer la independencia del auditor en ese momento, reforzar la formación ética e implementar mecanismos de supervisión. Con todo este trabajo y el estudio de casos, podemos también evidenciar que este proceso nos permitió a nosotros estructurar una auditoría forense sólida con enfoque preventivo, probatorio y normativo, demostrando cómo la falta de control, el incumplimiento de las NIAs y el irrespeto a la ley 1314 facilitaron el fraude, afectando la confianza pública y el patrimonio del Estado. Con eso concluimos
el estudio de casos del grupo NULE que fue compartido en este momento. Muchísimas gracias por su escucha.